Un momentito. Ya, ahora sí, María. Gracias, Comenzamos. maestro. Buenas noches, doctor David Morán Ramos y docentes presentes en esta oportunidad. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia organizada por los docentes del área de Ciencias Sociales y de la institución educativa Guillermo Enrique Billing. Bueno, en el marco de la celebración del bicentenario de nuestra independencia nacional, el área va a realizar una serie de actividades, ¿no? Y hoy justamente iniciamos el ciclo de conferencias sobre el bicentenario de la independencia del Perú, a cargo del doctor David Morán Ramos, que tocará el tema prensa, control social y opinión pública en tiempos de independencia. A todos los participantes le damos la bienvenida y deseo que todos salgamos fortalecidos con los aportes del doctor Morán. Gracias. Vamos a darle pase la palabra al especialista de la UGEL, Mario Wilfredo. Adelante. Adelante, maestro Mario. Sí, buenas noches. Agradecer la invitación del magíster Cristian Sánchez y también creo que reconocer la presencia del doctor Daniel Morán a nombre del director de la UGEL número 16 de Barranca, Alain Tito Solís García. Doy el agradecimiento por esta iniciativa de la institución Guillermo Billing. Ya le conozco a Cristian Sánchez, ese dinamismo es bastante contagioso. También al doctor Daniel Morán le sigo en muchas de sus presentaciones. Sé que hoy día muchos vamos a ser los favorecidos con la información que va a compartir, y yo creo que es tan importante en este bicentenario ir soñando con esa posibilidad de hacer un país bastante grande, justo y por qué no decir igualitario. Sé que, como en algún momento se escuchó, hemos tenido esa independencia, pero hay una independencia que debemos de hacer frente, que es la corrupción. Yo creo que para que haya igualdad, ¿no?, y justicia en el país. Gracias. María. Gracias, maestros. Mario. Bueno, vamos a dar a continuación el pase al maestro Cristian Sánchez Jara. Muy bien, adelante, maestro. Gracias, María. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, comunidad bilingüina, público en general, alumnos todos, colegas de igual manera. En esta oportunidad tenemos la presencia del destacado historiador nacional, doctor Daniel Morán Ramos, quien nos hablará acerca del control social y opinión pública en tiempos de la independencia. El doctor Daniel Morán es investigador RENACYT COSITEC de la Facultad de la Universidad de San Ignacio de Loyola y docente auxiliar nombrado de la Escuela Profesional de la Universidad Mayor de San Marcos. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y licenciado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus últimos libros tenemos los siguientes: Guerra de Independencia entre dos fuegos, cambios y permanencias, del año 2019, De los Andes a la Eternidad, Marina Núñez del Prado y su legado artístico en el Perú, 1971-1995, año de publicación 2019. Las guerras de independencia en clave bicentenario, problemas y posibilidades, del 2018. Prensa, política y educación popular en la independencia de América Latina, del año 2015. Revolución del impreso, prensa y el lenguaje político en la independencia, del año 2014, La plebe en armas, participación popular en la guerra de independencia, del año 2013, Batallas por la legalidad, la prensa de Lima y Buenos Aires durante la guerra de independencia, del año 2013. Además, tiene un conjunto de artículos académicos publicados en revistas indexadas de Scopus, Web of Science y Cielo. Además, ha sido también conferencista sobre temas de su especialidad, tanto en el país, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, España y Uruguay. Sus temas de interés versan sobre la historia política y cultural de América Latina y la historia de la prensa y los medios de comunicación en tiempos de la independencia. Dejamos pues en uso de la palabra por un tiempo de 35 minutos al doctor Daniel Morán Ramos. Posterior a ello, podrán realizar preguntas aquí en el Zoom chat. Muchas gracias. Adelante, Daniel.
Bien, gracias, Cristian, y gracias también a la institución, ¿no? A Guillermo Billinghus, por darme la oportunidad de poder estar el día de hoy presentando esta ponencia, ¿no? Esta charla. Su audio, por favor. No, es que me lo han silenciado. Ya. A ver, vuelvo otra vez El tema del día de hoy tiene que ver con esto de la prensa y control social y opinión pública. Son tres conceptos muy importantes. Prensa, control social y opinión pública en los tiempos de la independencia. Y esto me lleva a la reflexión precisamente de... voy a compartir pantalla, ¿eh? Me lleva a la reflexión precisamente... A ver, ratito. A la reflexión de lo que está pasando actualmente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un texto que está publicado en la revista Argumentos, que lleva el nombre precisamente de Prensa y Opinión Pública entre la Revolución de Independencia y el Bicentenario. La idea del día de hoy es ir indagando precisamente en modo bicentenario, como nosotros estamos por conmemorar el próximo mes los 200 años de la independencia política, de la Declaración de Independencia que hizo José de San Martín, porque después podríamos estar celebrando o conmemorando la independencia militar que hizo Bolívar en 1824, el año 2024. Podríamos haber celebrado ya los primeros conatos o los orígenes del movimiento de independencia con la rebelión de Huánuco de 1812, el año 2012, la rebelión del Cusco, revolución del Cusco de 1814-15 también, pero fueron eventos que pasaron medianamente desapercibidos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que yo vengo a proponer aquí es un poco mirar el presente. En estos momentos, unos de ustedes, acá están profesores, estudiantes, etcétera, de secundaria, colegas, se dan cuenta de la gran capacidad que tienen los medios de comunicación, del manejo que tienen los medios de comunicación, precisamente para poder, en cierta manera, controlar o inclinar la balanza de la opinión pública o del discurso político de una determinada manera. Hemos asistido nosotros a estas elecciones 2021, primera vuelta y segunda vuelta, y hemos podido observar cómo los diferentes medios de comunicación, pero yo me detengo simplemente porque voy a hablar de hace 200 años, sí, pero me detengo para empezar, ¿por qué? Porque la historia estudia los cambios y permanencias. La historia, al estudiar los cambios y permanencias, yo tengo que de percibir esos cambios y esas permanencias a través de estos 200 años. Y más aún, me tengo que dar cuenta, al estudiar la historia, me tengo que dar cuenta de algo muy importante, que es que una piedra en el zapato, un problema actual, como dicen, ¿no? Me hace ruido, me llama la atención, o sea, me causa desazón, me causa preocupación. Y esa preocupación o esa desazón, o los momentos de crisis, como la pandemia que estamos viviendo actualmente, o toda esta etapa de Odebrecht y la corrupción, toda esta etapa que estamos viviendo en torno a digamos, no equilibrio de poderes, ¿no? Este Estado de Derecho que significa el equilibrio de poderes precisamente que no se está dando, ¿ok? ¿Qué vamos a plantear? O sea, estos eventos precisamente actuales nos permiten observar momentos de crisis, en este caso de las guerras de independencia, momentos de crisis de guerra, y en estos momentos de guerra por la salud, por la pandemia, etcétera, pugnas entre grupos o sectores, ¿no? 50% de la población, me permite observar precisamente el real comportamiento de las personas,
cómo las personas se van comportando y van asumiendo determinadas posiciones políticas o van a asumir representaciones en torno precisamente a un acontecimiento determinado. Y cómo, además, los medios de comunicación también van asumiendo tendencias hacia uno u otro bando. Esto mismo que estamos viviendo hoy, 2021, retrocedamos 200 años atrás y podemos advertir, obviamente, hace 200 años, como ustedes muy bien saben, no existe el Twitter, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y etcétera, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales de la época era el boca a boca, era la lectura en voz alta. Fundamentalmente, el medio más rápido de circulación era ese, pero tenía un sustento material. Y ese sustento material era precisamente la prensa, los impresos, los periódicos, las gacetas, los panfletos. ¿Ya? Eso es lo que habla más rápido. Y Hola. Sí, profesor, dile. Por favor, otorgue el permiso de acceso para obtener más bien, si estoy escuchando... Cristian, ¿estás ahí? Sí, Daniel, estoy. ¿Qué pasó? Están Es que ahí unos ruidos ahí. Claro, escucho ruidos y no... Por favor, alumnos. Todos me Porque si apagan sus no, audios, ¿no? porque si no lo detenemos acá mejor, Cristian, si no, porque si no, Sí. no se puede trabajar así. Continúa, Daniel, discúlpame. Pero dile al anfitrión que que mutea Ricardo, por todo. favor, siléncialos, por favor. Sí, que mutea todo. Claro, que mutea todo si yo vuelvo a prender mi micrófono. Claro. Y ahora sí. A ver, claro, pero tiene que poner en la sección de seguridad que ponga para que nadie pueda volver, que vaya a seguridad y que ponga que nadie pueda volver a abrir su micrófono, porque si no van a poder volver a abrir su micrófono. Así es. Bueno, yo voy a seguir, ¿ya? Voy a seguir. Ok, Lo que pasa... discúlpame, Manuel. No, que los chicos yo entiendo que a veces están algunos de celulares seguramente, a veces apretan un botón, pero obviamente quitan un poco la hilación, ¿sí? Para poder expresar las ideas. A ver, volviendo a lo que decía. Ya hemos visto que los problemas del presente tienen una, digamos, el presente, la actualidad, me ocasiona cierta preocupación por entender qué cosa, acontecimientos del presente que tienen relación con todo un largo proceso. Y ese proceso nosotros hemos retrocedido hacia la época de la independencia. 1808, 1810, 1814, 15, 1820, 21, etc. En esta etapa de 1808 a 1824, por decirlo así, ¿no? El primer tercio del siglo XIX, por decirlo así, no existían estas redes sociales, obviamente. Entonces, pero las redes sociales de la época eran quiénes eran qué cosa, cómo se transmitía la información de boca a boca. Esto se llama la lectura en voz alta. Esta lectura en voz alta tenía una base material, y esa base material serán los periódicos, la prensa, los impresos. Igual, hablar de impresos, yo no hablo solamente de periódicos, hablo de periódicos, hablo de pasquines, hablo de gacetas, hablo de incluso de manuscritos, porque los manuscritos también pueden irse difundiendo. Ahorita voy a mostrar, por ejemplo, un estudio que yo hice sobre ese tema, pero lo que quiero que quede bien en claro es que tanto el día de hoy, 2021, como el 1821, por decirlo así, los medios de comunicación, la prensa, fueron una fuente, un instrumento fundamental para poder controlar socialmente a la opinión pública. ¿Mm? Es decir, los medios de comunicación, en este caso, el medio de comunicación de hace 200 años eran los impresos, los periódicos, en este caso voy a hablar de los periódicos, sirvieron como una fuente, y sirvieron como un medio a través del cual
se difundió un conjunto de discursos políticos, un conjunto de ideas hacia la población, con la intención de que de unos de azuzar la independencia, de buscar la independencia o de buscar la autonomía, y otros de contrarrestarlo. Por eso que se inicia lo que yo denomino como la guerra de propaganda. Es decir, como decía Belgrano San Martín, en algún momento de la década del 10 al 20, de 1810 a 1820, decía Belgrano a San Martín, no es suficiente para ganar una guerra, como las guerras de independencia, no era suficiente ganar la guerra con las armas, ¿no? En el terreno de la lucha militar. Es importante, claro, obviamente, pero a eso se suma ¿qué cosa? El terreno de la guerra de las palabras. Controlar la opinión pública, manejar el discurso político. Eso es fundamental. ¿Mm? Y si a eso asumamos también lo que había dicho Bolívar en algún momento, estemos de acuerdo o no con el proceder que tuvo Bolívar en el Perú, etcétera, pero la idea que señaló Bolívar en algún momento, antes de llegar al Perú todavía, donde estaba todo esto de lo que sería el virreinato de Nueva Granada, etcétera, señalaba Bolívar que uno gana una guerra a través de tres cosas. Necesita tres cosas para necesita conseguir tres cosas para ganar una guerra. La primera, dinero, plata, financiamiento. El segundo, financiamiento, plata. Tercero, financiamiento, dinero. Sin eso, no se puede ganar una guerra. Y en financiamiento estamos hablando de hombres, animales, víveres, armamentos, etc. ¿No? Entonces, pero uno de los puntos que también Bolívar señalaba, y San Martín también, Belgrano, y muchos de los, digamos, intelectuales y académicos de la época, y escritores públicos, yo le llamo, no le llamo periodistas porque no existe el periodismo propiamente dicho para esta época, era precisamente el control de la opinión pública. Es decir, la tendencia de determinados periódicos marcaba la pauta del día a día, ¿no? La información que se venían dando. En otras palabras, cómo se informaba sobre lo que pasaba en España en 1808 cuando los franceses invadieron la península y los españoles comenzaron a formar juntas de gobierno para defender su propia independencia de los franceses. Cuando Fernando VII, el rey, fue capturado y encarcelado. ¿Cómo se sintieron las colonias o los espacios americanos? ¿Qué se opinaba en Centroamérica, en Panamá, en Lima, Guayaquil, Quito, Charcas, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Cusco, Arequipa, Trujillo? ¿Qué decían? Piura. ¿Cómo llegaban las noticias? Obviamente las noticias llegaban con un retraso de unos 3, 4 a 5 meses, obviamente. No como ahora que llega a través de un clic. ¿Se dan cuenta? Es decir, entre 1808 para adelante hay una incertidumbre política, hay una incertidumbre social, así como hoy hay una incertidumbre por saber quién va a ser el presidente, porque ya lo sabemos más o menos según los resultados, pero todavía se está esperando varias cosas. ¿Se dan cuenta? También esta época, también la época de las guerras de independencia es una época de incertidumbre. Una época donde la gente que tiene algo piensa que puede mantener ese algo o que lo puede perder. Y la gente que no tiene nada y que está luchando por la libertad está también pensando en que puede ganar ese algo que es la libertad. Y ahora la gran pregunta viene es, ¿qué entiende la gente por libertad? ¿Qué entiende la gente por independencia? ¿Cuál es ese lenguaje político? Así como ahora se habla de diferentes, ¿no? La lucha contra la corrupción, ¿no? La lucha por la democracia. Yo defiendo mi voto y todas esas cosas, ¿no? Y todas esas cosas que no voy a ahondar más para no politizar, entre comillas, aunque nosotros somos, como dijo Aristóteles, unos seres políticos por naturaleza. En ese sentido, durante las guerras de independencia, entre 1808, desde que sucede eso, desde que los españoles van a formar lo que se llama
después las Cortes de Cádiz, 1810 hasta 1813-14, en donde van a establecer una constitución liberal, la Constitución de 1812 precisamente, en donde se van a establecer ciertas reformas para los americanos, ¿no? Incluso para los afrodescendientes, con la intención de ¿qué cosa? De evitar la disolución. Es decir, España en un momento determinado va a reconocer de la necesidad de darle ciertos beneficios reformistas a sus súbditos en América, con la intención de ¿qué cosa? De no romper ese vínculo, ¿no? Pero aquí se van a formar precisamente juntas de gobierno, así como se formaron juntas de gobierno allá en España para defenderse de los franceses y para conseguir la independencia, y esas juntas de gobierno y esa revolución española, como se le llamó, era bien vista. Los españoles veían a los americanos, a nosotros, formando juntas de gobierno, muchas veces autonomistas, defendiendo al rey, ¿no? Fernando VII, pero veían que esas juntas como juntas nefastas, juntas que en realidad no buscaban la defensa de la monarquía, más bien buscaban quizás una autonomía y después un separatismo, como más o menos después va a ocurrir, ¿no? Y uno de los hombres fundamentales e importantes que va a través de la prensa, a través de la creación de periódicos, a través de la censura de diferentes medios de comunicación en esta época de prensa, a través de decretos, a través de no aplicar la Constitución de 1812, de no aplicar la libertad de imprenta, de demorarla aquí en Lima cuando llega el virreinato peruano, es Fernando de Abascal, el virrey. Heraclio Bonilla había señalado que en toda la historia del virreinato, el Perú tuvo 40 virreyes. De los 40 virreyes destacamos a dos. Uno en el siglo XVI, que es el virrey que va a fortalecer eso que se llama la base colonial, la estructura colonial, el virrey Toledo. Y el virrey que va a sofocar todos los movimientos insurgentes de las periferias, incluso dentro del mismo virreinato peruano, y por eso es importante, y va a retrasar el proceso de la independencia, viene a ser el virrey Fernando de Abascal, que va a gobernar entre 1806 y 1816, años en donde sucede, como dice Scabren o Felan Godoy, la etapa peruana de la independencia. Esa etapa peruana en rebeliones como la de Tacna de 1811, la de Huamanga en Ayacucho de 1812, la de Huánuco en 1812, la de Tacna otra vez en 1813, la de Cusco en 1814 hasta el marzo de 1815. Cuando se sofoca todos estos movimientos por parte del virrey Abascal, ¿no? Y el ejército y las milicias monarquistas, ¿no? Compuestos por españoles, criollos y propios mestizos también, y pardos y afrodescendientes, se convierte Abascal precisamente en el baluarte. Y dentro de ese proceso, entre 1810 y 1814, se va a dar un conjunto, se va a producir un conjunto, va a circular un conjunto de periódicos, de impresos, de varias tendencias, ¿ya? Los periódicos críticos, digamos, al virrey, periódicos como el Diario Secreto de Lima, ¿no? Que podemos ver acá nosotros, por ejemplo. A ver, un ratito. Acá está. Ahí pueden ver ustedes. Este escrito que lo escribí el año pasado, el 2019, perdón, se publicó en España, de manuscrito conspirador a impreso revolucionario, el Diario Secreto de Lima y el discurso político disidente en el contexto de la independencia de América. De manuscrito conspirador. ¿Por qué manuscrito? Porque Fernando López Aldana, que era hoy sería colombiano de Bogotá, un bogotano, un abogado, que llega a Lima, va a escribir un manuscrito que se va a llamar el Diario Secreto de Lima, pero que este manuscrito lo va a remitir a la Junta de Buenos Aires, a los rebeldes de Buenos Aires, que el 25 de mayo de 1810 se van a declarar en rebeldía y van a establecer una junta de gobierno autonomista en lo que hoy sería
Argentina, ¿no? La capital, en Buenos Aires. Y el periódico oficial, en 1811, que surge este Diario Secreto de Lima, en 1811 va a publicar de la versión manuscrita a la versión impresa en la Gaceta de Buenos Aires. O sea, este periódico que circuló por gran parte de todo el virreinato peruano de manera manuscrita va a ser internacional. Va a llegar hasta Buenos Aires, con la labor de Castelli, en el Alto Perú, va a llegar y va a ser impreso en la Gaceta de Buenos Aires. ¿No? Y este es el Diario Secreto de Lima, junto al mismo periódico, a otro periódico del mismo autor, Fernando López Aldana, que viene a ser El Satélite del Peruano de 1812, un año después. Son los periódicos que Librevilla Bascal en sus memorias de gobierno va a calificar como los medios impresos más recalcitrantes y más, digamos, infaustos, ¿no? Negativos que ha tenido el virreinato peruano, ¿no? Y para eso, el virrey Abascal va a financiar, ¿qué cosa? Va a financiar a la Gaceta del Gobierno de Lima desde 1810, va a financiar al investigador del Perú 1813-14, va a financiar el verdadero peruano 1812-1813, en cierta manera hemos encontrado a financiar también lo que es El Clamor de la Verdad de 1814, El Pensador del Perú de 1814-1815, con la intención de ¿qué? Con la intención precisamente de contrarrestar este discurso de 3 periódicos nada más, y con eso quiero cerrar esta parte para pasarme a los tiempos de 1821. Por un lado, periódicos como el que están viendo ustedes, el Diario El Secreto de Lima. Por el otro lado, periódicos como El Satélite del Peruano, y un tercer periódico como El Peruano. Los 3 periódicos que van a serle, en cierta manera, críticos del gobierno del virrey Abascal. Y ahí se va a producir toda una especie de primer debate en la prensa y los impresos. ¿Ok? Pero después hay un silencio, porque regresa Fernando VII, ¿no? Regresa Fernando VII al poder, y en 1814-15 los españoles recuperan en la batalla de Rancagua, en octubre de 1814, los españoles, los realistas, recuperan Chile. Sofoca casi todo el Alto Perú, es de ellos. Y entonces el único lugar en donde los rebeldes todavía están sobreviviendo es en Buenos Aires. Y el virrey Abascal ha logrado sofocar todos los movimientos. Y a la par que venía luchando a través de la guerra militar, a través de las armas, venía también difundiendo información política a través de la prensa. Por eso es que la prensa es fundamental, ha sido fundamental desde su creación y es fundamental hasta el día de hoy, como ustedes han visto ya en su diversidad. En su diversidad de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Lo que ustedes ya dominan un montón. Pero en este caso es la prensa, son los impresos, son los periódicos. ¿Ok? En ese sentido, finalmente con el regreso de Fernando VII, se va a dejar de lado la Constitución Liberal de 1812, se va a perseguir se va a dejar de lado las Cortes de Cádiz, se va a perseguir a todos los diputados, y simplemente la experiencia liberal de 1810 al 13-14 se va a acabar. Va a regresar el absolutismo, y en 1815 precisamente, a 1820 va a haber en la prensa, en los periódicos, va a haber un silencio. Por eso que se habla allí de un control social, ¿no? De un control de un solo medio, ¿no? Que viene a ser la Gaceta del Gobierno de Lima, en el caso del virreinato peruano, va a publicar información oficial. Son años en donde casi la historiografía, ¿y qué quiere decir? Para que me puedan entender todos ustedes, ¿qué significa, profesor, la historiografía? Significa quiénes, varones y mujeres, han indagado, qué historiadores han indagado sobre el tema de la independencia. ¿Qué han dicho? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué fuentes han utilizado? ¿Qué temas han indagado más? Las mujeres, los afrodescendientes, la prensa, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto político,
Entonces, el análisis de lo que han dicho sobre el tema, precisamente eso se constituye en la historiografía, ¿no? La historiografía. Entonces, la historiografía de las guerras de independencia, en cierta manera, venimos a plasmar nosotros que está señalando de que existe un vacío entre 1815-20, de que no hay muchas investigaciones. Hay una especie de silencio. Y en los periódicos también. Cosa que no pasa, y con eso ya me traslado a 1820-21, cosa que no pasa en Buenos Aires y cosa que no pasa en Santiago de Chile. Ahí hay más bien una eclosión de impresos, ¿no? Fundamentalmente en Chile, en 1817, 1818, años que ustedes muy bien saben que se da la independencia chilena, ¿no? En Chacabuco y Maipú, ¿no? En Buenos Aires se da la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en julio de 1816 en Tucumán. Entonces, se da toda una profusión de un montón de periódicos, diversos periódicos que se van dando y van a crear una opinión pública muy amplia, ¿ya? Y esa opinión pública está fundamentalmente vinculado a la revolución, vinculado a la independencia, vinculado al separatismo en su mayor grado. En cambio, aquí en el Perú va a haber una sola línea. Esa sola línea va a ser la línea de los realistas, la línea del respeto a la monarquía y al rey, ¿no? Como decía, por el rey y por la patria, ¿no? O por el rey, por la religión y la patria. Ese trinomio, esa triada. Llegamos a 1820-21 y otra vez, ¿no? La misma revolución que se va a dar allá en España y toda la llegada de lo que es la independencia chilena y todo este primer esbozo, digamos, de lo que va a ser la figura de San Martín y la figura de Bernardo de Monteagudo, en donde en 1820, por ejemplo, van a escribir El Censor de la Revolución, un periódico muy importante en 1820, que va a ser el preámbulo para lo que sería la expedición hacia el Perú. Porque como dice San Martín, y decían en la prensa de esa época, para 1819 señalaban, el mismo Bolívar, San Martín y el mismo Bolívar, se lo señalaba también, América del Sur no podrá ser libre mientras no se logre la independencia del Perú. Mientras Lima no sea tomada por los patriotas, ya sea por San Martín, ya sea por las huestes de Bolívar, la independencia va a ser inacabada. El corazón del poder español en América estaba en Lima, en el virreinato peruano. Entonces, como decía un periódico chileno, se debía clavar un puñal en el corazón, ¿no? En el corazón de América. Y ese corazón de América era precisamente Lima. Y la expedición hacia el Perú de San Martín también se produce con un conjunto de profusión de información, ¿no? Y ahí surge otra vez, para 1820-21, se produce otra vez una guerra de las palabras. Aparecen periódicos como El Pacificador, periódicos como El Sol del Perú, periódicos como Los Andes Libres, La Gaceta de Lima, El Triunfo de la Nación, periódico realista, El Depositario, periódico realista, los otros fueron periódicos patriotas revolucionarios, El Pacificador, que se va a publicar en Huaura, se va a publicar en Barranca, por ejemplo, en algunos números, y también se va a publicar en Lima. Estamos hablando de 1821, 1820-21. 1822 va a aparecer La Abeja Republicana, El Tribuno de la República Peruana, va a aparecer El Correo Mercantil Político y Literario, El Oro, va a aparecer en Trujillo el Lince, va a aparecer en 1824-25 La Primavera de Arequipa, La Estrella de Ayacucho en Arequipa y así. Ya va a haber, como lo que dijo Jorge Basadre, el historiador que aparece en ese billete que nos gusta a nosotros bastante, porque ese billete de 100 soles, ¿no? Que es Jorge Basadre, el historiador de la República. Lo que Basadre dijo en un fragmento de sus investigaciones, esa orgía periodística, ¿no? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo,
antes de pasar a esta última parte, ¿ya? Hemos trabajado en este artículo que ustedes ven en pantalla, publicado el año 2012 en Sevilla, ¿no? En España, precisamente cómo se va reconstruyendo esas redes de comunicación, esa lectura, cómo la gente va hablando, discutiendo, ¿no? Y hay una cosa bien importante que hay que recalcar acá, que los acontecimientos que van sucediendo en España y lo que sucede acá en América también misma, va a ocasionar que la gente le interese la política, que la gente comience a hablar de política, que la gente comience a pelearse entre unos y otros, que en las tabernas, en las chinganas, en las chicherías, en las tertulias, en las casas, en el mercado, afuera de las iglesias, en el teatro, la gente comience a discutir de política. O sea, se va a pasar de una sociedad medianamente política a una sociedad politizada, altamente politizada. La mayor cantidad de impresos que en 1808, 1811 tenían mayor contenido religioso, van a pasar para 1814, 15 a tener contenido más que religioso, político. Es como ahora. Muchos de ustedes seguramente se han peleado con sus amigos porque tú vas a votar por acá, tú vas a votar por allá, y ustedes ven en las redes sociales, ven en los canales de televisión cómo se ha polarizado el país. Igualito. También aquí podemos ver que en 1810 para adelante también se polariza la situación. O sea, la gente, o sea, ha cambiado la situación, ha pasado 200 años, pero la gente son de carne y hueso y también tienen medios de comunicación como lo tienen ahora. ¿Ya? Solamente quería mostrarles ese punto. Y también para el caso, para esta misma época en Chile también va pasando un poco eso, y pueden ver en este artículo publicado el año pasado, por quien les habla y Javier Pérez, como también nosotros, como dice allí, ¿no? No solamente los nobles y los ricos, sino los plebeyos y mucha parte de las mujeres. Entonces nosotros analizamos a la prensa chilena. ¿Qué es lo que dice la prensa chilena sobre los sectores populares y sobre la educación popular, sobre la educación de las mujeres, del afrodescendiente, del indígena? ¿Qué nos dice? ¿Y qué nos dice también por allí sobre los acontecimientos que está pasando en el virreinato peruano? ¿Qué está pasando en Cusco? ¿Qué está pasando en Huánuco? Porque también hay referencias. Y fundamentalmente una especie de historia de género que también se trabaja acá, en ese punto que es importante señalar. Ya recogiendo una perspectiva mucho más amplia, y para ir ya un poco cerrando, porque ya estoy más o menos en los 30 minutos aproximadamente, otra vez viene esta llamada guerra de propaganda, ¿no? En 1821, 22, 23, hasta que llega Bolívar, igual. O sea, los medios de comunicación van a servir precisamente ¿para qué? Para controlar socialmente a grupos sociales, tanto grupos de élite como grupos populares, ¿no? A los grupos de élite, en cierta forma, estos sectores pudientes o medianamente pudientes van a poder acceder a la lectura de la prensa. Pero los sectores populares no, porque muchas veces no lo podían adquirir por cuestión de dinero, ¿no? ¿Mm? Es como hoy, ¿no? ¿Quién se compra un libro un libro sobre la actualidad que está a 70, 80 soles? O sea, no muchos, ¿sí? Entonces, los sectores populares de esta época, a través de la lectura en voz alta, a través también de la recurrencia o la asistencia que tenían los indígenas a las iglesias. Y eran los curas, los párrocos, los religiosos, los que transmitían muchas de esas ideas que circulaban, ¿no? En la prensa, en los impresos, los transmitían ellos. O la conversación, como les vuelvo a decir, en los lugares públicos, ¿no? Lo que hoy sería como, digamos, en los lugares como Girón de la Unión, digamos, en los lugares, por el caso de Lima, ¿no? En el caso de ustedes, que están en Barranca, tienen también en la plaza, ¿no? Digamos, o en la zona de la playa, ¿no? Digamos, en zonas en donde la gente se reúne a dialogar, a conversar, a pasar un momento, ahí la gente comienza a hablar de política, comienza a hablar de lo que está pasando, comienzan a enfrentarse, a discutir, etcétera, ¿no? Entonces, en esta coyuntura,
Y ustedes pueden ver en pantalla, esa es mi tesis doctoral, que yo hice y lo sustenté en la Universidad de Buenos Aires el agosto del 2017, hace 3, ya va a cumplir 4 años que lo sustenté y espero que con modificaciones el próximo año, no creo, el próximo año salga publicado en formato de libro, pero los que quieran consultarla ya lo pueden ver, simplemente marcando mi nombre, Daniel Morán, tesis doctoral, ¿no? UBA, Universidad de Buenos Aires, y lo pueden bajar en PDF totalmente gratis. Y como dice ahí el nombre, ¿no? La guerra, la revolución y la guerra de propaganda en América del Sur, ¿no? Itinerarios políticos de la prensa en Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile. Para ir cerrando ya, yo planteo la idea, o planteamos la idea de algunos historiadores, pero yo también, de que la independencia, para ser entendida, para poder comprender la independencia, no basta con comprender solamente lo que sucedió en Barranca, por ejemplo, lo que sucedió en Huacho, lo que sucedió en Lima nada más, o lo que sucedió en las regiones. Sí, es importante, claro que es importante, pero para entender mejor este fenómeno y para entender mejor cómo las ideas van circulando a través de los impresos y los periódicos, etcétera, y cómo la gente reacciona ante eso, debemos mirar más allá de un espacio reducido, debemos romper las barreras nacionales y debemos abarcar diversos países que hoy son países. Y como ustedes ven en pantalla, yo trabajo 3 capitales de 3 países: Lima, en Perú; Buenos Aires, Argentina; Santiago, en Chile. Y además, esos 3 espacios me permiten observar una guerra que se va llevando a cabo militar y propagandísticamente en Bolivia, lo que actualmente hoy es Bolivia, lo que se llamaba el Alto Perú. Y lo trabajo también acá en esta tesis. En lo que planteamos nosotros es precisamente eso. No es suficiente con mirarnos el ombligo. Debemos mirarnos en el espejo del otro. Debemos mirarnos más allá. Debemos compararnos y debemos encontrar las relaciones. Y yo he encontrado en esta investigación esas relaciones entre Lima, Buenos Aires y Santiago. Personajes que llegan desde Buenos Aires a Santiago y llegan hasta Lima, que están escribiendo los impresos. Y no solamente eso, ¿no? Eso se llama la historia conectada, la historia mucho más amplia. En ese sentido, vamos a poder entender mejor el fenómeno. En otras palabras, yo no puedo entender a un personaje o a una persona o un hecho solamente analizándolo desde el aspecto social nada más, sino lo tengo que entender desde el aspecto social, económico, político, cultural, ideológico, etc. Por ejemplo, quien les habla, Daniel Morán, no solamente es el que está ahora hablando aquí, sino yo también tengo una vida que no es académica. También trabajo, ¿no? También tengo problemas por acá, por allá, etc. O sea, para que me puedan entender a mí, tienen que entender mis diferentes, digamos, manifestaciones que yo tengo, para poder entender la independencia igualmente. Y una de las cosas, para ir cerrando ya, que yo considero a la prensa, a los periódicos, a los impresos, así como ustedes hoy, seguramente los jóvenes, consideran a los medios de comunicación o las redes sociales como un arma muy importante, ahora se ha democratizado la capacidad de poder difundir la información. Ahora tú te creas tu propio canal de YouTube, o sea, te debes contar, ¿no? Con tu propio celular puedes hacer TikTok, grabaciones, etcétera, y te puedes volver viral, como dicen. Y sí, es un arma fundamental. Para la época de la independencia, la prensa, los periódicos, los impresos fueron esenciales para controlar, para hacer esa guerra de las palabras, conjuntamente de la mano de la guerra de las armas, la guerra militar. O sea, fueron fundamentales, importantes, clave. Finalmente, termino con eso en un minuto, cumpliendo con lo que me señalaron. Los que escribían en los periódicos, ¿sí? Y la gente que financiaba los periódicos, así como ahora, ¿no? Ustedes dicen, uy, mira ese canal, mira quién apoya, mira ese periódico, quién apoya, mira ese, no, ese de la radio, quién apoya, ¿no? Mira
las noticias que están pasando, mira quién apoya, quién no, y quién dicen sí o no, etc. Así igualito también existía en la época de las guerras de independencia. En las guerras de independencia, yo sostengo, y con eso cierro mi participación, a ver las preguntas que quieran ustedes realizar, sostengo que los que buscaban la independencia o los que buscaban hacían la revolución, o los patriotas, o los realistas, o los republicanos, o los monarquistas constitucionales, es decir, los diferentes tendencias políticas que existieron, ahora podemos hablar de derecha, izquierda, caviares y etcétera, ¿no? Se dan cuenta, hoy día también existe eso, centro izquierda, no sé, tantas cosas que ponen ahora. Para esta época también, esas diferentes tendencias políticas, lo que al fin y al cabo buscaban, ¿qué cosa era? Era legitimidad política. Estamos hablando de las guerras de independencia como guerras o batallas por la legitimidad. ¿Qué significa eso? Y con eso termino. Significa que lo que están buscando es, si a través del modelo republicano yo consigo que los demás puedan legitimarme en la autoridad política, en el poder, me reconozcan como autoridad, ok. Si yo, a través de la monarquía constitucional, consigo que las personas me legitimen en el poder, me den legitimidad, normal. Si yo desde el lado, digamos, realista consigo, monarquista consigo eso, igual. O sea, no había tanto un pensamiento peruano vinculado a una ideología específica, sino era una época de crisis, una época en donde la gente, antes de pensar en ser republicano, realista, monarquista constitucional, estaba pensando en que voy a ganar, pero más que voy a perder, ¿no? Así como hoy muchos se quieren ir del país o han sacado el dólar, ha subido creo que a 4 soles y todas esas cosas, igualito, en la época de la iglesia también estaba así, la gente alborotada, ¿no? Y los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en ese sentido para ir difundiendo todas estas informaciones. Cierro con esto. ¿Qué quiero decir entonces? Que la historia no es esa historia aburrida que simplemente, oye, que estudiaba hace 200 años, lo que pasó. No, estamos viendo que la historia estudia precisamente cambios y permanencias. Y miran, los cambios es que están ustedes hoy utilizando las redes sociales, ¿sí o no? ¿No? Ese es el cambio. Pero la permanencia es ¿cuál? Es la existencia de estos mismos problemas hace 200 años. Los problemas de las pugnas políticas, los problemas de la legitimidad, y precisamente, ¿qué es lo que sucede actualmente? Que un candidato A y un candidato B que están buscando la legitimidad. Están luchando, están batallando porque se le reconozca como, ¿no? Y después de que se le reconozca como presidente o presidenta, están buscando que el otro 50% que no votó por ellos lo reconozcan o al menos mantenga cierta quietud para que este país pueda, si bien es cierto, es un problema, y con eso termino en palabras de Jorge Basadre, es un problema, no solamente sería un problema, sino que sea también una posibilidad, más aún ahora, a 200 años de que San Martín declarara la independencia política de nuestro país. En ese sentido, no es una visión pesimista, digamos, de la historia, una visión de entender. Ese pesimismo es entender lo que está pasando hoy, relacionado al pasado, entender que la historia es el estudio de un proceso de cambios y permanencias, un proceso que nos impacta hasta el día de hoy, y que finalmente la historia también es una posibilidad de cambio. Y esa posibilidad de cambio la hacemos todos y todas, ¿no? No solamente lo hace un grupo determinado de personas. Basta ya de que nosotros seamos solamente, de que nos convoquen cada 5 años o cada 4 años a elecciones, a votar, sino también nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Ciudadanos activos del cambio, ¿no? Más aún en una coyuntura como la de hoy que estamos pasando, en donde las brechas sociales y las diferencias sociales han ido creciendo más todavía. La educación ha demostrado que a través del uso de la tecnología, que es muy importante, pero ha demostrado también que existen estudiantes que no tienen acceso a eso.
Entonces, se dan cuenta, los problemas del pasado son problemas de hoy, los problemas de hoy también se van atrás hacia el pasado. La historia es dinámica. Los hombres pasan, pero los problemas estructurales quedan, como cuáles, la corrupción, el autoritarismo, la democracia y etcétera, ¿no? Más bien con eso quería terminar, voy a dejar de compartir, Cristian, más Muy bien bien, si Daniel. tuvieran preguntas. Muchísimas gracias. Recojo las últimas palabras, sobre todo el contexto actual electoral que vive el país, que está polarizado, como tú bien dices, y el papel que también ha asumido la prensa y la ciudadanía en general. Hay algunas preguntas ya aquí en el chat. La primera de ellas está referida a la siguiente y dice: ¿qué tendencias ideológicas tenía el Diario Secreto de Lima? ¿Sería tal vez un diario secreto de una burguesía naciente en el Perú? A ver, el Diario Secreto de Lima, burguesía, bueno, hablar de burguesía no, pues la burguesía es un poco, el propio Heraclio Bonilla, cuando habla de la etapa de que Basadre dice la prosperidad falaz, o sea, toma cierto, se aparta un poco del término, ¿no? O sea, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿ah? ¿Ya? O sea, acá, si estamos hablando de la época de 1811, por donde circula el Diario Secreto de Lima, estamos hablando que en el Perú no existe la industria, pues, ¿no? O sea, la revolución industrial todavía no llegó al Perú, ¿no? Se está en Inglaterra, ¿no? Y se está propagando poco a poco a América, pero para el lado del norte, ¿no? Más que para nosotros. Entonces, hablar de burguesía, no, incluso ni podríamos hablar, ojo, ni podríamos hablar de un movimiento ideológico o de los llamados, como nos han contado nosotros los ideólogos de la emancipación. Y no estoy haciendo tabla rasa, ojo, no estoy haciendo tabla rasa de la historia oficial, ¿ah? No soy antinacionalista, no soy antipatriota, no por eso me van a querer deportar y nada de eso. Simplemente estoy señalando una cosa fundamental, lo que nosotros nos llaman ideólogos, ¿no? Próceres ideólogos, dieron su aporte, sí, pero lo que señalo es que no hubo un pensamiento entre todos ellos que aglutinara una sola idea fundamental para conseguir la independencia, sino hubieron pensamientos e ideas divergentes, ¿no? En ese sentido, a la pregunta del Diario Secreto de Lima, sobre qué tendencias, ¿no? Ideológica tenía, era una tendencia radical, sí. Independentista se podría decir vinculando después con el mismo autor, Fernando López Saldana, cuando ya llega a San Martín y lo apoya totalmente, sí. Pero si solamente entendemos el Diario Secreto de Lima en 1811, nada más sin vincularlo a 1821, tendríamos que es un radical reformista, digamos, no revolucionario, ¿ya? Pero es una tendencia ideológica obviamente contrario. Es una tendencia, o sea, si ustedes lo leen y lo pueden ubicar, busquen ustedes googleen y busquen Diario Secreto, de aparte de mi artículo, pero googleen y busquen la Gaceta de Buenos Aires 1811 y ahí en algunas páginas van a encontrar la reproducción que se hizo, ¿no? Del Diario Secreto de Lima. Entonces la tendencia ideológica del Diario Secreto de Lima primero era contrario al virrey Abascal. No tanto a la figura del rey, sino al virrey, ¿no? Y el Diario Secreto de Lima era una tendencia radical autonomista, una autonomía antes que un separatismo, pero las circunstancias del tiempo fueron llevándolo a que eso se convirtiera en un separatismo, ¿no? Sí, Cristian, creo que por ahí hay otra pregunta. Sí. Bien, hay una pregunta que nos dice: primero te felicitan, luego te piden un comentario sobre la serie El Último Bastión que transmite Canal 7. Si lo consideras como un referente para alumnos y los docentes. Gracias. Ok. Yo El Último Bastión, cuando salió por primera vez, se estrenó, porque ahora lo están volviendo a estrenar, ¿sí? Se estrenó por primera vez creo que son 36, 37 capítulos. Se estrenó en Canal 7 el año pasado, si no me equivoco. Yo no lo vi. Vi estaba viendo creo que los primeros 20 minutos y me quedé dormido, simplemente me dije, oye, qué grandes actores tenemos, ¿no? Por eso que me dormía y nunca lo vi. Lo he visto completo durante, si no me equivoco, durante 3 días seguidas, casi todo el día, cuando entró este año en Netflix.
Lo pude ver todo, claro. Ahí lo pude ver todo, lo pude ver con calma. Lo que pasa es que yo tenía un prejuicio en cierta manera, porque yo había visto la serie, y lo recomiendo también, la serie Bolívar en Netflix. Está la serie Bolívar que tiene casi 70 capítulos, ¿ya? Y del capítulo 41, 42 para adelante viene todo lo que está la etapa peruana, ¿no? Pero vean todo el capítulo, todos los capítulos, si ustedes puedan ver, tienen acceso a Netflix. Entonces, y la capacidad que tenían de hacer esa serie, esa serie de Bolívar, y yo lo comparaba con el último bastión, obviamente quedaba así, ¿no? El último bastión quedaba abajo, ¿no? Pero viéndolo bien, ahora, viendo con más calma, digamos, apartándome de haber visto, de compararlo con la serie Bolívar, sí, me parece, desde mi punto de vista, yo lo rescato más como una serie en donde yo puedo ver la vida cotidiana, puedo ver las grandes diferencias sociales, puedo ver el amor y el odio, puedo ver el espacio público, puedo ver las pugnas del poder, puedo ver cómo dentro de una misma familia la gente, uno es patriota y uno es realista, puedo ver la vida cotidiana, digamos, lo que normalmente no se ve, ¿no? Que no es perfecto, el último bastión no es perfecto, pero desde mi punto de vista, puede ofrecer y ofrece, es un referente para construirnos una imagen de la Lima y del Perú y de la gente que va luchando y va a estar durante esos años eh, eh, conflictivos, ¿no? De los últimos años de las guerras de independencia en el caso peruano. Me parece que sí lo recomendaría, ¿no? Recomendaría digamos, que lo puedan visualizar, ¿no? Muy bien. Luego hay otra pregunta, dice, ¿algún volumen, tomo sobre importancia de la prensa en el proceso de independencia en la colección del sesquicentenario que puedas Claro, recomendar? sí, claro, no, son 3 los volúmenes. El volumen 1 y 2, el volumen 1 y 2, a ver, acá lo tengo. El volumen, porque es volumen y tomo, ¿no? El tomo 23, ¿ya? El tomo 23, sí, el tomo 23 de la colección documental tiene 3 volúmenes. 2 volúmenes es para el periódico El Peruano, de 1811 y 1812. Y el tercer volumen de la colección documental recoge 5 periódicos, donde está El Pacificador, está el Triunfo de la Nación, está El Sol del Perú, está El Republicano, y está Los Andes Libres, y está. Entonces, son periódicos que yo he utilizado precisamente, y la Biblioteca Nacional del Perú, si no me equivoco, ha puesto al servicio del público el acceso a ese, ¿no? Ese material, ¿no? Lo ha puesto en acceso. Y otros periódicos que también existen, ¿no? Durante la época. Muy bien, hay otra pregunta de un alumno, dice, ¿cuál era el periódico más contundente, o mejor dicho, el que tenía mayor influencia en la población en aquellos tiempos? Ya, acá hay que preguntarse de qué tipo de población estamos hablando, ¿no? Si me preguntas en la población criolla, en la población de letrada, bueno, o si estamos hablando, pero lo voy a responder en ambos sentidos, ¿no? O me estás hablando en toda la población en general, ¿no? En aquel tiempo, los periódicos no pasaban de un año o de meses, salvo la Abeja Republicana un par de años, salvo el Investigador año y medio, salvo el Correo Mercantil Político y Literario, casi 4 años, el Depositario también varios años. Pero siempre uno de los periódicos más contundentes o fundamentales, ya sea para el lado patriota o sea para el lado realista, va a ser la Gaceta. La Gaceta del Gobierno de Lima casi ininterrumpidamente se va a publicar desde 1810 hasta 1821, del lado realista, y del lado patriota de 1821 hasta más adelante. Pues después se convertiría más adelante en El Peruano, ¿no? En que el periódico oficial que tenemos hoy día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, otro de los periódicos fundamentales es, por ejemplo, para la época de las Cortes de Cádiz, El Peruano, ¿no? Que tiene 2 volúmenes. Para la etapa de las Cortes de Cádiz, el Investigador del Perú, que yo he escrito un libro y lo tienen en la web, que tuvo casi más de 500 números.
Otro periódico importante ya para la etapa de 1821-22, tenemos a La Vieja Republicana, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? El Triunfo de la Nación, un periódico realista de 1821, también importante, ¿no? Para eso, ¿no? Y así podemos entender, si ustedes quisieran saber la gran cantidad de periódicos que surgieron en esta época y leer fragmentos de los periódicos que yo he seleccionado y yo he utilizado, pueden consultar mi tesis de doctorado, ¿no? Ahí tienen periódicos, tienen en total 70 periódicos de Lima, de Buenos Aires y de Santiago de Chile, ¿no? Por ahí podrían, digamos, ir viendo, ¿no? Alguno más. Daniel, bueno, aquí hay una pregunta de un chico, dice, si en tiempos antiguos el Perú ha tenido un presidente como el de Venezuela que no cumplía como mandatario, dice. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero lo ha colocado el chiquito. Ya, hablemos de la República, ¿ya? En los 200 años que hemos pasado como República, el Perú ha tenido, como decía Alberto Flores Galindo, Tito, ¿no? Decía, un historiador, lamentablemente fallecido hace el año de 1990. Decía Tito, Alberto Flores Galindo señalaba que uno de los grandes problemas que tiene la República es, y los que participan en la República, es esa fascinación por el poder. Y esa fascinación por el poder es del lado civil como del lado de los militares. O sea, los golpes de Estado es cosa corriente en la historia peruana. Y hoy estamos viendo precisamente que están, ¿qué cosa? Que están asusando un golpe de Estado, ¿no? Con el fraude y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a ver un poco lo que yo entiendo por la pregunta acá, un presidente como el de Venezuela, ¿no? Que no cumplía como presidente, en todos los presidentes que, o sea, no ha habido presidente que no ha podido realizar lo que quiso hacer o como lo que no quiso hacer, o incluso muchos presidentes eran fusilados en el siglo XIX, muchos presidentes han sido sacados a través del golpe de Estado, muchos presidentes han sido, digamos, han terminado en la indigencia, como por ejemplo Leguía, ¿no? El año 1930. Lo que les quiero decir finalmente, ya para no particularizar en torno que si un presidente ha hecho o no ha hecho, es esta visión que tenemos nosotros desde chicos, desde ahora, desde el colegio, y que va hacia los más grandes. Esa visión presidencialista, esa visión providencialista, en donde imaginamos que una persona A, B, C, D, una persona X, y no un partido político, una persona X pueda cambiar, pueda mejorar el país, ¿no? Pensamos nosotros en que un gobierno durante un quinquenio, durante 5 años, va a mejorar la vida de la gente, ¿no? Y no es así. Cuando nosotros pensemos no en un gobierno, sino no en políticas de gobierno, sino en políticas de Estado. ¿Qué significa política de Estado? Significa que pueden ir cambiando los hombres, los presidentes, pero las cosas positivas y las cosas que se avanzaron en esos 5 años se sigan respetando y se sigan avanzando otros 5 años más. Finalmente, contradictoriamente, a lo que muchos criticaban el año 2011 al 2016, cuando fue el presidente Humala, muchas de las obras sociales que se hizo fueron criticados en su época. Hoy, los dos candidatos que han pasado al final, a la segunda vuelta, los dos han dicho que van a duplicar o van a seguir en estos proyectos sociales que inauguró supuestamente un gobierno de izquierda del año 2011, que finalmente no fue un gobierno de izquierda, como ustedes muy bien saben, ¿no? Entonces, pero bien, va por ahí, ¿no? Por acá veo que César creo que pregunta, ¿no? Acá puedo leer, podemos indicar 200 años de corrupción y qué opina usted sobre el libro de Alfonso Quiroz, Historia de la corrupción. El libro de Alfonso, que lamentablemente falleció, Alfonso vivía en Estados Unidos. El libro se publicó primero en inglés y después se tradujo en castellano. Un libro
que es muy importante para poder entender la historia peruana reciente y la historia y cómo la corrupción cómo la corrupción es un mal endémico, ¿no? Así como el COVID, que cuando se te mete al cuerpo, lo que hemos tenido, o sea, yo sí lo he tenido el COVID hace 10 meses, se te mete y ataca todo tu cuerpo, en la fase más, en el quinto día, sexto día, está en todo tu cuerpo, y de ahí tu cuerpo va generando anticuerpos, y ahí tú vas a ver si te agravas o te salvas, ¿no? ¿Ya? Igualito, la corrupción es también como un virus que se va incrustando, se va metiendo en todo el aparato burocrático, público, privado, de todos participan ahí, desde el más chico hasta el más grande, ¿no? Entonces, importante sí el libro de Alfonso Quirós, importante también, ¿por qué? Porque Alfonso Quirós empezó con su tesis de maestría sobre un escándalo de corrupción que sucedió en la etapa del boom guanero, ¿sí? Lo que él analizó como la deuda defraudada, ¿no? O también le llamaba el escándalo de la consolidación, ¿no? Cuando los peruanos, el peruano siempre es vivo, dicen, ¿no? Reconocía una deuda que existía de cuánto, no sé, 10, 11 millones, y se duplicó, o sea, se triplicó la deuda, ¿no? Porque habían, digamos, esclavos, porque se iba a dar ya la abolición de la esclavitud y se tenía que pagar a los hacendados o a las personas que tenían esos esclavos, y esclavos que ya habían muerto aparecían vivos, ¿no? Esclavos que eran ya ancianos y que lamentablemente, cuando es un esclavo, no está bien, pero era así, un esclavo joven valía más que un esclavo mayor. Una esclava que sabía cocinar, tejer, hacer diferentes cosas, o un esclavo que sabía leer y escribir, costaba más que un esclavo que no lo sabía hacer, ¿no? Entonces, a través de eso se fueron, digamos, inflando toda esta deuda social que se dio. Y así empezó Alfonso Quirós hace muchos años, indagando, ¿no? Y el libro de Alfonso Quirós me parece una síntesis muy importante, se hizo muy famoso también en 2016, ¿no? Cuando se sacaron el debate presidencial entre los dos contrincantes que llegaron a la segunda vuelta y sacaron, ¿no? Por ahí alguien dijo, ¿no? Y con eso quiero terminar, si que no hay otra pregunta. No, una candidata le dijo al candidato, ¿no? Pero usted que tanto se queja o tanto enseña el libro de Alfonso Quirós, ¿ah? Usted aparece en ese libro. Y ahí le faltó al candidato, el año 2016, le faltó ¿qué cosa? Capacidad de reacción, de un buen asesor, de un historiador. Yo que hubiera sido de él, le hubiera dicho, claro, yo aparezco en un a pie de página, pero no aparezco en todo un capítulo de ese libro. Una cosa es aparecer en todo un capítulo que habla de la corrupción, como fue el Fujimorato, y otra cosa es aparecer en un a pie de página, ¿no? Entonces es una respuesta que hubiera, digamos, encendido más el debate quizás en ese punto. Por aquí creo que veo otra pregunta. Sí, hay una niña, ella es venezolana, dice si en los tiempos del antiguo Perú que han tenido aquí como presidentes ha existido mucha corrupción desde hace años. Bueno, tiene relación con lo que estabas explicando, ¿no? A ver, tiempos antiguos de Perú que he tenido con... Ya, Oriana. Sí, Oriana, sí, el nombre Oriana es un nombre venezolano porque he tenido varios estudiantes en la universidad. Bien, bueno, no tenemos fuentes para poder indicar precisamente que en la época del antiguo Perú haya existido la corrupción. Pero, por ejemplo, temas como la esclavitud, sí podemos tener, ¿no? Hay referencias, ¿no? Temas como digamos, por ejemplo, eh, temas como la criminalidad, el robo, etcétera, sí, ¿no? Posiblemente ha existido, o sea, la sociedad, pero lo que de repente existió en el antiguo Perú, en cierta manera, era una especie de equilibrio, ¿no? ¿No? Es una especie de equilibrio, ¿no?
en donde tú le das al Estado algo y el Estado te devuelve. No igual, ¿ya? Porque es una especie de reciprocidad. O sea, recuerden la palabra reciprocidad simétrica y asimétrica. Pero al menos te dan algo, ¿no? En cambio, acá, o actualmente, muchas veces el Estado casi no te da nada, ¿no? O te da muy poco, ¿no? O son pocos los privilegiados que pueden acceder a todo ello, ¿no? Pero seguimos ahí, ¿no? Avanzando con el punto, ¿no? Avanzando, ¿no? A mí dice, Salinas me dice, ¿la corrupción es de ahora o ya viene desde mucho tiempo? Bueno, al menos desde la época colonial tenemos referencias de que existe corrupción. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Al menos hay referencias tangibles, evidentes, documentadas, sí. O sea, tenemos 500 años o casi 500 años de todo este proceso de corrupción, ¿no? Y parecería que nunca pudiéramos salir de eso, ¿no? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu participación, de verdad, muy atenta a la respuesta, sobre todo para los chicos, también para los colegas que de alguna u otra manera han estado presentes el día de hoy. Voy a dejar el paso en este caso a la colega María Vergara para que haga el cierre de la actividad del día de hoy. Creo que también está presente el director del colegio para las palabras respectivas. María. Profesora María Vergara. Parece que no se encuentra. Profesor Ricardo, a ver, para que le habilite, por favor, a la profesora María. Profesor Ricardo. Sí, ya puede activar su micrófono. Ya, profesora María, ¿lo puede activar? Está el director también en la sala ya. No puede, dice. ¿Qué es lo que ha pasado, Ricardo? A ver, por favor. Ricardo. Ya, Ya María, está, ya estás maestro. ya. Sí, Sí, está sí, bien. sí. Ahora Muchas sí. gracias, Ok. maestro. Bien, como lo dije al inicio de la actividad, de esta conferencia, el director había tenido un percance y no pudo estar temprano. En esta oportunidad ya está. Le voy a dar pase para que pueda usar algunas palabras. Director, por favor. Bien, muchísimas gracias. En un primer momento, para aclarecer, yo estuve de 2 para las 7 de la noche, cuando había unos impases, pero al margen de ello, no agradecerles infinitamente, de forma muy especial al doctor Daniel Morán por esta conversación que ha sido muy buena, muy excelente, sobre todo muy pedagógica para cada uno de nosotros los que hemos estado escuchando atentamente. En ese sentido, también agradecimiento infinito para cada uno de los participantes, así como al equipo organizador de estos eventos, que no va a ser la primera, ¿no? Hay una serie de actividades para este mes del escenario. Y en ese sentido, puedo decirles a cada uno de ustedes que participemos, porque de esto vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo mucho más y sabiendo de antemano, pues, ¿no? De que esto de la corrupción y los temas que ha venido esclareciendo el ponente, sé que va a ser de mucha utilidad, de mucha efectividad para cada uno de nosotros, específicamente para nuestros estudiantes. Y sería pues más importante que también los chicos lancen sus preguntas, porque he visto que el doctor Daniel Morán tiene esa paciencia y sobre todo la peculiaridad pedagógica para poder esclarecer todas estas preguntas que se le ha hecho. En ese sentido, agradecerles infinitamente a Mario Zorrilla, el especialista, a nombre de los GEL, agradecerles a todos y que tengan buena noche. Gracias. Gracias, señor director. Bien. Doctor Daniel Morán Ramos,
Les expreso un profundo agradecimiento en nombre de los docentes de la institución educativa, de la misma forma a los docentes, al especialista del UGEL y a todos nuestros estudiantes que hoy nos acompañaron en este evento tan importante en conmemoración al bicentenario. Tal como usted ya lo ha explicado, ¿no? Acerca del tema, muy interesante, nos vamos muy fortalecidos, tanto los docentes como los estudiantes, con toda la información que usted nos ha entregado hoy día. Muchas gracias, doctor, y esperamos que en una próxima oportunidad también nos pueda acompañar. Gracias, doctor Daniel. Gracias a ustedes.